Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Orquestando Herramientas Atlassian, donde los instrumentos pueden ser los mismos, pero cada empresa tiene su propia orquesta. Aquí exploramos los distintos tipos de implementaciones de las herramientas de la suite y su marketplace, para poder brindarte tips, compartir mejores prácticas y ayudarte a sacar el mayor provecho de las herramientas. Mi nombre es Hernando Lavi y me acompaña en este podcast Federico Kiwan. ¿Cómo estás, Federico? Hola Hernán, muchas gracias nuevamente. ¿Cómo están queridos oyentes? Y bueno, hoy tenemos un muy lindo tema para debatir con Hernán. Contanos Hernán, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Bien, el tema de hoy lo titulamos, bueno, todos quieren dirigir la orquesta, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos da mucho que en más de una instancia tenemos más de un administrador y hasta cierto punto excesiva cantidad de administradores y bueno, vamos a estar revisando este tema puntual de cuándo es que ocurre, cuáles son las implicancias que tengamos tantos administradores en misma instancia y bueno, y cuáles son las estrategias que nosotros tenemos para mitigar el impacto que puede tener de tener muchas manos eh, tocando las herramientas, ¿no? Tocando los instrumentos con la batuta en la mano. ¿Eh? Así que bien, de eso vamos a estar trabajando. Que empiece la música. Bien, yo ya quería empezar, digamos, este podcast dando algo que es muy común en el ámbito de las orquestas, que es que algunos músicos nos gusta experimentar con otros instrumentos. Entonces, mientras estamos dentro de la orquesta, al principio, por ejemplo, tocamos nuestro instrumento y después nos ponemos a jugar un poco con la batería, con los trombones, con los pianos, y empezamos, digamos, a querer tocar un poco de todo, ¿no? Y trayendo esa analogía era esto de que cuando todos quieren ser administradores, todos quieren tener todos los poderes y se dan en varios casos, ¿no? O sea, podemos ver que esto ocurre en los siguientes escenarios, no son todos, o si digamos, vamos a poner en la gran mayoría. Uno de ellos, por ejemplo, es cuando la empresa es muy grande y tiene muchos proveedores. Esto quiere decir que la empresa, ya sea por una necesidad, contrata distintos proveedores para distintas situaciones de la evolución del Jira en sí, o sea, no necesariamente están conviviendo en el mismo momento, pero es esto de distintas personas que van accediendo a la misma instancia en distintos lugares del tiempo, o que todos estén accediendo al mismo momento, pero para distintas situaciones o para Correcto. cuestiones que son muy particulares o no, o para la administración en general. No sé, Hernán, en ese caso, por ejemplo, ¿qué experiencia has tenido de tener que lidiar con otros proveedores en el mismo cliente? Y me ha pasado por dos situaciones. En el ideal de los casos, en realidad, el escenario que vos planteas sería de los mejores. Pasaron varios, en distintos periodos de tiempo, que ahí todavía, bueno, es- a fines prácticos técnicamente no tenemos toda la gente como administrador al mismo tiempo. El escenario más conflictivo, por así decirlo, es cuando están todos al unísono, ¿no? O sea, ¿por qué? Por estas situaciones, que la empresa al ser grande contrata a una para una implementación y a otra para otra, o tenemos un caso, eh, eh, con nuestros clientes, nosotros estamos trabajando en la migración a la nube mientras otro le brinda soporte, ¿eh? Que Claro. todavía está más o menos separado el alcance, pero tenés como eso una implementación por un lado y otro tiene que administrar, que también tenemos el caso, ¿eh? O simplemente tenés varios proveedores haciendo lo mismo todos juntos. ¿Por qué? Porque es estrategia de la empresa no depender de ninguno, por ejemplo. ¿Mm? O sea, yo Mira, quiero tener un proveedor de cada uno, vos, para que, eh, por qué motivo, contingencia esto de proveedores, ¿no? O sea, redundancia de proveedores. claro. Si lo queremos poner así. Esos serían los escenarios que en mi experiencia han aparecido en lo que es por qué tengo varios administradores en una gran empresa. Más allá eh, del tamaño de la empresa, ¿no? Está claro que
estamos hablando de empresas grandes que forzosamente van a necesitar más de una mano administrando la Claro. herramienta, pero el asunto es cuando no están todos bajo la misma empresa, porque, bueno, ya vamos a ver más en las implicancias, pero pasa por esto de decir, no necesariamente todos están alineados a la misma metodología de trabajo. Como puede. Sí, o sea, se entiende también de eso. Por ejemplo, otro ejemplo que se me viene un poco a la cabeza es, vos tenés un administrador en Jira, pero que solamente se dedica a la administración. Sin embargo, puedes tener otro proveedor que te haga las actualizaciones, porque el usuario, por ejemplo, o el perfil que vos querías que fuera para que administre tu Jira, sea específicamente un administrador de la aplicación en sí, pero que no tuviera conocimiento, o al menos esta persona puede carecer de esos conocimientos, y a vos te convenga irte contra otro proveedor que tenga más conocimiento de infraestructura para hacer, digamos, por ejemplo, el tema de los upgrades y el mantenimiento de los Ujú. backups, digamos, todo lo que tenga que ver con infraestructura. Se me puede también ocurrir un escenario de ese tipo en empresas un poco más grandes que podrían bancarse, digamos, en algún punto ese tipo de segmentación, Tal cual. digamos, de tener dos roles distintos. Justamente, es otro de los escenarios que se suele dar, como decirlo. ¿Mm? Dividís las tareas. Vos haces actualizaciones, vos haces esto y demás. A fines prácticos, Claro. ¿Mm? muchas manos administrando. No, Y y te después diría está el. que dentro de Sí, perdón. todo es lo más bonito que puede pasar Sí, dentro de tenés las la cosas. persona idónea haciendo la tarea que sabe, digamos. Claro, no significa que esté todo mal. Es más, eh, en algunos casos tiene más impacto, solo que se nota menos. El otro escenario, cuando estamos hablando de pequeñas empresas, como tal, Claro, ¿no? En donde todos hacemos de todo y como todos hacemos de todo, bueno, todos somos administradores. Eso se ve absolutamente. muchísimo. Se ve más que en las empresas grandes o se nota más. Como que ya superaron esa etapa. Ujú. Sí, además de que le da, en ese momento el pensamiento es la facilidad, ¿no? Como, bueno, estamos empezando, quiero poder cambiar cosas y no quiero depender de otro, porque yo lo necesito cambiar ahora y lo voy a cambiar de esta manera. Y bueno, y después es cuando ya genera un mínimo de volumen y ya se vuelve, digamos, inviable muchas de las cosas, y ahí es cuando empezamos, digamos, los proveedores a también entrar, ¿no? A poder arreglar un poco esa total anarquía, le vamos a llamar así, de administración, en el cual todo el mundo puede hacer lo que quiera. Pero bueno, como bien dijo Hernández, cuando son muy pequeñas las empresas, pues están empezando y todavía capaz que no tengan el conocimiento de cómo administrarla, porque como lo hemos dicho en un montón de podcasts, Jira lo permite. Jira es muy simple de usar en su esencia, digamos. Y también así es muy simple tomar vicios que a la larga pueden ser muy perjudiciales, eh, digamos, para el día a día. Entonces ahora, bueno, vamos a pasando esta etapa del cuando nosotros, que comentaban en el principio, cuando esto ocurre, podemos empezar a hablar de las implicancias, ¿no es cierto, Hernán? Correcto. ¿Qué implica que haya varias manos o varias personas metiendo manos? Me tilde Sí, por ese lado. ¿Qué implica en que tengamos varias personas metiendo manos ahí? ¿Bien? En muchos casos, eh, por más que uno no a ver, lo quiere evitar y demás, forzosamente, si estás hablando de distintos proveedores, es altamente probable porque hay competencia en el mercado, inevitablemente va a pasar, vas a tener ciertos cruces. ¿M? No estamos hablando de que se van a agarrar los pelos, pero tranquilamente, y me ha pasado con la cuestión de administración, que tenés el administrador de la otra empresa que decía, mira, yo voy y lo hago, total después les cobro de nuevo para arreglar las cosas que están haciendo mal. Eh, claro. de nuestro lado, en ese caso ellos estaban haciendo una implementación de un proyecto. ¿Cómo hago para explicar que si yo soy el que administra toda la instancia, en el sentido, yo velo por no solo ese proyecto, sino por todo? ¿eh? ¿Cómo le explicas al cliente final, que en ambos casos es el mismo, que lo que está haciendo va por mal camino sin
sin tirarle tira arriba, digamos, ¿no? O sea, un choque va a haber por la ideología, Claro. por la forma de administración, que esas cosas, si tenés proveedor, si es todo el mismo proveedor, es puertas hacia adentro, llegado el caso, y se alineen las cosas en ese sentido. ¿Mm? Claro, creo que ahí, como ya lo hablamos en un próximo podcast que va a salir con también un blog, así que ténganlo pendiente, el tema de la estandarización, ¿no? Digamos, eh, cuando tenés tantos proveedores y a veces llegar al nivel de los roces, muchas veces ya contar con una estandarización, de decirle, no, las cosas acá se hacen de esta manera, puede ayudar a que el roce no sea tan alto, digamos, o no llegar a que sea un problema de decir, no, mira, está interesante lo que querés aplicar, pero tenés que alinearte a esto. Entonces, el administrador general, que vamos a suponer que eras vos, sabes que el mínimo de formato va a tener. Después, bueno, verás en el detalle alguna que otra cuestión, pero ya sabemos que de la base, si respetan esa estandarización, es poco Ujú. probable que el proyecto que vayan a implementar haga más daño, digamos, de la solución que le quieren brindar, ¿no? No sé qué opinas de algo como eso. Y depende de qué están estandarizando. Yo lo veo más por el lado de políticas de administración más que un estándar. Que entiendo que estamos hablando de lo que se viene estándar de nombres como tal. Exactamente, Próximo, sale en la próxima. exactamente. Este, porque yo te pongo los nombres bonitos, pero después te hago estragos por detrás. Pero se entiende que es un poco del estándar. No te vayas a los estándares de configuración y no te alejes las políticas tampoco, ¿no? Y ahí es, Claro. justamente es una de las, adelantándonos a lo que viene, digamos, una de las estrategias a utilizar justamente. ¿Cómo hago yo para evitar esto? Documentos, te dejo bien explicado que ya lo hablamos en la política de administración como tal. Demás. Hay que dejar ordenado y demás, ¿no? Este, y Así justamente, que recuerden que está nuestro podcast de políticas de administración, que también pueden ir a reescucharlo para esto, ¿no? Y un poco este tipo de cuestiones que implicaría niveles de riesgo, digamos, y de impacto. La, esto de tener estos roces, por ejemplo, con los proveedores, o esta metodología de, bueno, yo implemento y después voy a resolverte volviéndote a cobrar, digamos, ¿no? claro, bueno, ahí tenés eh, en esto que no se alinea, digamos, con que uno puede estar trabajando en ordenar la instancia y viene el otro por detrás y te hace eh, lo que sea. Te crea los Claro. 30 estados más o las cosas demás. O aún peor, eh, eh, que podría ser el caso, todo lo contrario. Tenés el que está queriendo limpiar y por limpiar agarre y te genera impacto en toda una implementación que lleva 3 años o lo que sea, porque puede ser en ambos lados, o por la implementación nueva o por limpieza, ¿m? o como posiblemente los proyectos están separados, el alcance y conocimiento de toda la estructura y demás es limitado a lo que maneja el proveedor. ¿M? Y si no hay una buena Claro. comunicación, eh, y demás, no está muy bien trabajado eso, que trabajan entre sí como equipo, que es lo esperable, lo deseable y demás. En la práctica a veces se da, a veces no. Eh, Absolutamente. ujú. Este, de hecho, Y entonces, me, sí, me hace correr, caso más que curioso. Me acuerdo cuando estábamos trabajando originalmente antes de haber formado Elite, que trabajamos en la multinacional. sí, Recuerdo haber tenido varios choques con otros de los proveedores que particularmente en su momento eran partners. Creo que todavía lo son, no sé si lo son. Que eran partners y habíamos tenido toda una discusión. No, que ellos querían personalizar 100% y nosotros queríamos ir a estandarizar 100%. ¿Mm? claro. Lo cual estaban dando vueltas los roles. Hoy en día me pregunto qué pasaba, que recomendaban eso siendo partners, pero hubo choque, y hubo que salir a mediar y encontrarnos, ¿no? Porque ellos ya venían administrando una instancia donde todo valía y nosotros estábamos implementando una instancia donde poco tenía que valer. ¿M? Y justamente así ganamos, Sí, ganamos. igual, claro, tienen que entender también nuestra querida audiencia que en ese momento
Hoy Jira ha evolucionado mucho, hay un montón más de herramientas. En aquel entonces, por la monstruosidad que era esa instancia, los cambios realmente se impactaban y impactaban muy rápido. Digamos, no era menor. eh, por ejemplo, si se agregaba un campo y justo le estabas pegando a una gran cantidad, que te llamen varios technical lead o cierto senior, digamos, diciéndote, tengo mugre en mi screen, ¿qué es esto? ¿Por qué lo agregaron? Yo esto no lo utilizo, sáquenlo. Y estamos hablando de una empresa multinacional muy grande, con mucha gente. Entonces, claramente el esfuerzo, digamos, conocer el contexto en donde se ubicaba la empresa en ese momento o el producto, ayuda también a entender por qué se tomaban ciertas decisiones y no otras. A lo mejor este proveedor que venía de un lugar donde el vale todo puede haber sido a lo mejor una empresa pequeña donde los cambios no eran, digamos, no tenían alto impacto, o la empresa ya estaba acostumbrada a ese manejo, digamos. En cambio acá, en esta multinacional, no, todo lo que era un cambio podía repercutir en que sea, por ejemplo, la caída del servidor, porque estamos hablando de la época donde estábamos con Jira Server, levantado en una infraestructura on-prem, digamos, de la empresa, sin posibilidad de redundancias que no sean por habilidades de algunos scripts o cosas que podían simular ciertas redundancias, pero la verdad que todo se lo estaba manejando con una infraestructura a una carga muy alta. Por Ujú. eso es que el impacto era muy rápido, ¿o no? Sí, sí, sí. Bueno, por suerte, de todas formas, eso estuvo bueno que se habló. ¿M? O sea, se me dio parte del trabajo en equipo, si lo querés, ¿no? El asunto era si se hubiese dado todo lo contrario. Bueno, nosotros vamos a seguir haciendo así porque nuestra política interna para nuestros clientes, el objetivo es dejarlo contento y hacer todo tal cual como lo que quiere, en vez de eh, velar por la salud de la instancia en el largo plazo. ¿M? Claro, Yo resuelvo el ahora y yo veo a futuro. Bueno, yo voy a ver con el ahora y seguimos. ¿M? Se puede dar. Y, claro. como te digo, la misma implementación también. Esto son cosas. ¿M? Y justamente a raíz de la alcance y demás es otra cosa que lo mencionaba, digamos, eh, que pierde información en medio, básicamente, Claro. ¿no? Entonces yo tengo de la totalidad de la instancia, solamente este pedacito es lo que yo veo y en realidad es la única parte que me importa. ¿M? Así que, Totalmente. Y también muchas veces que nos suele suceder cuando uno no conoce bien el contexto, digamos, de la instancia en sí, o como uno está solamente enfocado en una parte y no puede ver, digamos, el resto de cómo funciona la instancia, muchas veces llevan a no entender bien todo el alcance o como recién decía Hernán, tener ese problema, digamos, no entender bien el alcance puede llevar a hacer soluciones que compliquen, digamos, otros proyectos y que generen pérdida de información o que termine siendo más nocivo que una solución. Por esto también, ¿no? Que cuando nosotros hablamos o cuando Hernán expresa esto de que no queremos hacer lo que el cliente quiere para velar por la salud de la instancia, hacemos referencia a que vamos a hacer lo más cercano posible a lo que el cliente quiere, respetando también la instancia, digamos, en la cual estamos. ¿Para qué? Porque lo que a nosotros nos interesa es que ellos puedan usar la herramienta hoy y la semana que viene. No nos interesa que la estén usando hoy y la semana que viene nos vuelvan a llamar porque tienen un problema de performance o porque la instancia se les cae, porque no está funcionando. No, velamos para también entrenarlo al usuario, enseñarle a cómo usar esa herramienta, que está perfecto lo que él quiere, porque todos, digamos, tenemos en esta facilidad que nos da Jira poder crear muchas cosas, pero también hay que entender que hay límites y que nosotros con la experiencia que tenemos podemos aportar y ayudar a poder manejarnos dentro de ese límite. Entonces,
para ya entrar, digamos, al último tema del podcast de hoy, tenemos esto de, para poder minimizar el impacto, ¿qué tipo de estrategia podemos usar, digamos? Una es la que ya nombró Hernán, que era esto de poder documentar la política de administración. Otro punto, por ejemplo, estamos hablando del tema de los sponsors o product owner, digamos, alguien del cliente que medie entre las partes. No sé, Hernán, referido a ese tema, ¿cuál es tu experiencia, por ejemplo? No, no. Ahí se da mucho, se nota más en las grandes empresas. En este caso, que ya hay roles más definidos y a fines prácticos a lo que se apunta, es decir, todo bien, tenemos 30 proveedores adentro, pero el responsable que tira hasta arriba es uno. ¿M? Ah, Y evidentemente es el sponsor, el product owner, esté en la empresa que sea. Así sea tercerizado o idealmente va a ser, lo más probable sea, es alguien propio de la empresa. No del estamos cliente, hablando de los digamos. proveedores, tal cual, el cliente como tal. ¿M? Que él es el que debe velar y él es el que va, justamente, el que debe forzar y validar que todos los equipos, ahí ya no hablamos de proveedores para ellos son equipos, que cada uno es Ah, del equipo de infraestructura, el que hace implementación, el que hace upgrades, o que hace soluciones a los clientes y demás, estén todos alineados. Porque a fines prácticos él es el que va a poner la firma. Entonces, claro. es mejor. Si no hay una mediación ahí y se deja al libre albedrío, no sé cómo Sí, sí, describirlo mejor. la anarquía Este, absoluta. tal cual, cada uno hace lo que quiere. Hay choques, si no está claro. Y lo he vivido, y nos ha pasado este escenario que por esta, justamente no tener el soporte por detrás, por más que uno intente y lo justifique más, no, mira, porque esto va a pasar y demás, si no tenés a alguien por detrás que te lo respalde, son una voz más. Al final solamente el tiempo nos da la razón en ese sentido. Y en el medio hubo choques y Ah, que a fines prácticos el usuario final es el que se ve perjudicado. Sea claro, ahora o sea absolutamente. futuro. Sí, absolutamente. Porque al fin y al cabo, el que usa la herramienta y paga por ello es el usuario final, es nuestro Ujú. cliente, que por este tipo de cuestiones más políticas, le vamos a llamar de alguna manera, o de decisiones, termina perjudicándolo. Y un poco yendo a ese tipo de decisiones un poco erróneas o estas peleas, también estaba dentro de la estrategia para minimizar el auditar. O sea, más allá de tener este mediador, puede este mismo mediador ser el auditor o otro, dependiendo de lo grande que sea la empresa, porque bueno, hay empresas que pueden tener personal para que se dedique a esto y otros que son más chiquitos, pero siempre, o por lo menos es ideal si se puede tener un mediador, una stakeholder dentro para que pueda guiar en lo mejor que es para la instancia. Bueno, tenemos esto de poder auditar los roles y permisos, ¿no? Correcto. Validar si realmente todavía tengo eso en mi estado. eh, Hablando mal y pronto. Claro. Sí, Todavía te hace falta los permisos. Realmente. Y esta parte también se ve muchísimo en la parte en las pequeñas empresas, del otro lado. ¿Mm? claro. Eh, no, porque yo quería agregar componentes. Toma, administrador de hacía falta. No, yo quería agregar los usuarios a un proyecto. Tampoco te hace falta. ¿Tiene que ser site admin o puede ser trusted user? Mm, Claro, eso es lo que iba, ¿no? Ese Auditoría. ejemplo. Revisar constantemente si todavía lo necesitas o no. Mm, Claro, muchas veces nos pasa a nosotros que siempre nos va a interesar tener todos los permisos que necesitamos para no tener problemas dentro de nuestro desarrollo. Pero hemos aprendido con el tiempo de que, por ejemplo, no es necesario para ciertas cuestiones particulares tener esto, SciAdmin, por ejemplo, ujú. porque son permisos que en cloud, por ejemplo, nos permite ver la facturación del cliente. Entonces, a lo mejor el cliente no está interesado en que yo sepa su facturación. Ellos están interesados en que yo les ayude
a crear un workflow, una pantalla, ponerle campo o crear un proyecto y configurarlo. Y yo no necesito tampoco SysAdmin para eso. Con un Ujú. Jira Administrator me sobra, digamos, es los permisos que necesito. Entonces también eh, es fácil, digamos, y por eso caemos a lo que veníamos diciendo al principio cuando son empresas pequeñas. Como yo tengo los permisos para todo, nunca voy a tener problemas de hacer lo otro. Ujú. Pero si nosotros, como veníamos hablando, definimos bien cuál va a ser el scope de lo que vamos a hacer como proveedores, también define qué tipo de permiso vamos a tener. Y eso también ayuda a la auditoría de decir, no, este proveedor está teniendo más permiso de lo que necesita, lo voy a bajar un nivel, de paso para cuidar mi instancia, porque no deja de ser, digamos, la instancia, digamos, propia de un cliente, de un stakeholder que tiene que ser el principal interesado en mantenerla con la seguridad lo más estricta posible, ¿no? Correcto. Y bueno, y llegando al último tema del podcast de hoy, dentro de esta sección, digamos, de las estrategias para minimizar el impacto, estamos con algo que ya hablamos en las políticas de administración, que es la aprobación de los cambios, ¿no? Esta es la gestión de cambios dentro de Jira, ¿no es cierto, Correcto. Nan? Y sí, por lo menos va todo. Es como uno de los pasos más que de tener este sponsor, que Claro. el quien pone la firma. ¿Mm? O eh, si no existe, y bueno, armar. Es en el mismo giro. Podés tener Sí, sí, sí. tu gestión de aprobación de cambios, que mis cambios como proveedor A deban ser aprobados por el proveedor B también. Ah, mira, ¿Por qué no? O puede tirar ser. así al vuelo. Ni la tenía pensado, pero técnicamente podemos hacer. Entonces, consensuemos. Yo te apruebo los tuyos, vos aprobar los míos. Es un paso más, un poco más de burocracia, pero en cierta forma sabemos que no nos estamos desviando y mal que mal, eh, nuestro cliente final va a estar satisfecho con el servicio de ambos. Y hasta cierto punto tenés eh, una interdependencia, abundancia. Hay trabajo para todos en ese sentido. No, y además, a ver, como hablábamos también, que volvemos a hacer el chivo de nuestro próximo video que saldrá más adelante sobre las estándares de nombres, es que también hablábamos dentro de que tomar la información, por ejemplo, de los equipos de IT, que ellos también tienen un montón de proveedores. Y cada Ujú. vez que un proveedor va a hacer una modificación, ellos probablemente ya tengan un cambio programado, que se sepa, que esté contactado ese proveedor, que vaya a hacer esa acción, que estén todos de acuerdo con eso. Entonces, es un poco tomar la disciplina de un área que pasó por lo que estábamos pasando nosotros en una temprana edad, lo pudieron resolver. Bueno, ¿por qué no trasladar eso que ya se hace bien, por ejemplo, a tu instancia de Jira? Esa es como también como propuesta de poder manejarte con muchos proveedores de una manera eficiente, ¿no? Como Ujú. lo hace hoy tu área de IT, ya sea para ponerle conseguir los teléfonos, dar alta las líneas, si tienen conexiones por fibra óptica, el tema de la compra de los servidores, sus instalaciones, ellos manejan también muchos proveedores, digamos, Ujú. y de esa manera también tienen que poder avisarle a sus clientes internos cuando va a haber algún cambio o algo, seguramente ellos tienen una forma de poder hacerlo. Y Jira también ayuda en eso, ¿no? Y poder centrar toda esa información ahí. Ujú. Bueno, no sé si tenés algo más para decir. No, creo que lo hemos cubierto y vamos a dejarlo hasta por acá a ver si logramos volver al objetivo inicial de mantenernos dentro de la media hora, porque no sepan hablar y los últimos episodios estábamos que 40 minutos y demás. Sí, Este, estábamos hay, largos. hay mucha tela para cortar, hay que cortarlo de alguna forma. Así que por mi lado Exactamente. estaría, estaríamos bien, diría yo. Así que hasta acá llega la música de hoy. Muy bien, amigos, es todo por hoy. Si te gustó y te sirvió, no te olvides de comentar y compartir. Eso nos ayuda a mejorar nuestra visibilidad y nos permite llegar a otra persona a quien podamos sumar valor. Tiene una forma distinta eh, de hacer las cosas, les gustaría participar, se pueden poner en contacto con nosotros por cualquiera de los medios listados en la descripción del episodio.
como siempre decimos, es muy común que haya más de una forma de hacer las cosas con las herramientas de Atlassian y nos encantaría descubrir otras formas de resolver las mismas. Y por último, si necesitan ayuda para llevar su entorno al siguiente nivel, no duden en contactarnos. En el TETI trabajamos con las empresas y rubros más variados, ayudando a implementar soluciones que optimicen el uso de las herramientas. Es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, muchas gracias.